Hello, hello, qué emoción empezar este 2025 compartiendo aquí con vos. Es el primer enero de la vida que existe este espacio para conversar y eso me tiene súper contenta. Me parece loco y hermoso al mismo tiempo que hace justo un año, en enero 2024, este podcast ni siquiera estaba en mi mente, no estaba en mis metas del año, no estaba visualizado, pero como ejecutando las tareas y los hábitos en los que quise enfocarme durante el 2024, fue como que revelándose solito este podcast y eso me parece demasiado hermoso, como que solito me pidió existir y bueno, aquí estamos hoy y estoy deseando crear episodios que te puedan aportar muchísimo este año, ojalá. Y bueno, para mí los diciembres y los eneros son meses de rituales. Hay algunas cosas que siempre hago y este año he notado mucho que con el tiempo de volver y volver a estos rituales o a estas prácticas, como que he ido depurándolos y me voy acercando cada vez más a lo que mejor funciona para mí, a lo que más conectado se siente conmigo, a lo que creo que más me ayuda a impulsarme hacia adelante y me refresca y me da energías. Y bueno, no sé cómo serás vos, cómo será en tu caso, si también te gusta hacer rituales o si tienes prácticas como de cierre y de inicio de año o si pues no te gusta nada de eso, que en realidad creo que cualquiera es válido, o sea, cada quien lo que le funcione. Pero hoy en este episodio me gustaría empezar el año compartiéndote un poco de los rituales que yo hago. Em, sí o sí, mi agenda del año es algo sagrado, es algo que necesito tener para poder comenzar como con toda la motivación y me gusta tener mis marcadores de colores, mis post-its, tener stickers, todo eso me hace sentir como súper lista para ponerme a escribir y a desmenuzar todas las pequeñas acciones que quiero hacer para alcanzar esas metas que pueden verse o que pueden sentirse mucho más grandes y más lejanas. Y además de mi agenda, algo que también estoy haciendo este año es tener un calendario en la pared de los próximos 6 meses. Esto para poder visualizar mi año como por bloques más pequeños de 3 y de 6 meses. No pongo los 12 meses porque siento que verlos todos los meses en la pared, la verdad, se me hace como mucho. Y creo que hay tantas cosas que pueden cambiar en un lapso de 12 meses, entonces prefiero ir de 3 en 3 y lo más largo que veo en mi pared son esos 6 meses. Esto lo empecé a mediados del 2024, que puse mi segunda mitad del año de esta manera en la pared, marcando con post-its las cosas más importantes que quería hacer o que quería que sucedieran para tenerlas como bien presentes y siento que sí me ayudó bastante para accionar sobre esas cosas. Por ejemplo, el año pasado yo al ver que dentro de, no sé, un mes quería lanzar el podcast, eso como que ya me impulsaba y ya me ponía a pensar, ok, ¿qué tengo que hacer de aquí a eso para que pueda ser posible, ¿verdad? Entonces ya a desmenuzar en tareas más pequeñas, que bueno, tengo que hacer las fotos o que tengo que hacer el primer episodio, tengo que ver de qué quiero hablar, tengo que averiguar cómo poder subir a las plataformas, ¿verdad? Todo eso es trabajo y son tareas más pequeñas que tal vez no vamos teniendo tan mapeadas, pero si yo tengo una meta final, si tengo ese algo que quiero alcanzar para cierta fecha, entonces ya puedo como organizarme de aquí a eso. Entonces sí creo que me ha funcionado bastante. Así que pues lo estoy haciendo de esta misma manera para este 2025. De 6 meses en 6 meses. Ya tengo en la pared desde enero hasta junio. Y ahí voy poniendo como los hitos más importantes. Y aunque tengo ya mapeadas, digamos, las metas como anuales, me sirve ir así como visualizando por partes y también para darle lugar a eso, al cambio, a que de aquí a fin de año probablemente tal vez algunas metas se vayan a transformar, vayan a cambiar, vayan a aparecer otras, tal vez otras ya no sean tan importantes para mí, entonces me gusta como tener ahí un poco de flexibilidad. La tercera cosa que hago al cierre de un año es una limpieza de armario y de gavetas en las que uno va acumulando como estas cosas pequeñas que en principio uno quiere tener a mano,
pero luego se empiezan a mezclar con estas cosas que nada más no sabemos dónde poner y las vamos tirando ahí y se van acumulando en estos espacios y yo creo demasiado que los objetos cargan un montón de energía y ocupan un montón de espacio, no solo físico, sino también energético. Entonces me gusta iniciar mi año con todos estos espacios lo más limpios posibles. Igual durante el año voy retomando cuando puedo, cuando me acuerdo, cuando hay tiempo, como estar limpiando, pero me gusta al inicio como para prepararme para lo nuevo que venga, como para entrar en esta energía y soltar lo que ya no, reacomodar lo que sí y hacer espacio para que puedan venir otras cosas. Y entonces, más allá de sumar cosas, me gusta hacer estas limpiezas para soltar lo que ya no tiene espacio en mi vida y también para recapitular, porque al observar y reconectar con esas cosas como que olvidadas, como estos papeles, notas o incluso la información acumulada en el teléfono, las fotos, los screenshots, creo que podemos reactivar ideas o pensamientos que tuvimos en ese momento cuando tomamos ese screenshot o cuando guardamos esa cosa que en algún momento nos pareció importante para preguntarnos, ¿esto todavía me sirve? ¿Hay algo que quiero retomar, que quiero rescatar de aquí? ¿O de repente esto ya no lo necesito? Igual este tema de limpiar y de depurar no solo aplica para estas cosas físicas, sino que también para las mismas metas que nos ponemos, siento. Porque al menos para mí no se trata solo de sumar cosas, de sumar tareas, de sumar metas, de sumar pendientes, sino que estos momentos me sirven mucho para hacer, digamos que inventarios, porque no se trata solo de decir nuevo año, nueva yo, sin ver para atrás y sin revisar y sin aprender de las cosas que hicimos y también de las que no hicimos. Creo que es necesario ser honestas y honestos con nosotros mismos y conversar con nosotros. Así como tal vez en nuestro trabajo, cuando llegamos a inicio de año y recapitulamos sobre lo alcanzado en el año anterior y que las ventas y que el desempeño y que a partir de ahí ya podemos ver qué áreas se pueden mejorar para un siguiente año. Así igual me parece importante tener como estas reuniones con nosotros mismos y ver en qué áreas de repente la dimos toda y en qué áreas tal vez podría hacer falta un ajuste. Tal vez ocupemos más o menos de algo. Por ejemplo, yo algo en lo que sentí que me quedé un poquito floja en el 2024 fue con el tema del ejercicio. Porque aunque sí estuvo presente, no fue definitivamente como me hubiera gustado. Siento que estuve bastante más enfocada en cosas de trabajo y esto como que me llevó a poner el ejercicio en un segundo plano, pero la realidad es que este año para poder rendir como quiero rendir, necesito que mi cuerpo y mi energía esté lo mejor posible y para eso el ejercicio pues es fundamental. Entonces, por ejemplo, con esta meta que me puse para este año, lo que hice fue, en vez de nada más decir, quiero este 2025 hacer más ejercicio, que me parece que dejarlo hasta ahí es como súper volátil y cero aterrizado y no lo puedo medir y no lo puedo ver. En vez de eso lo que hice fue decir, ok, ¿cuánto más ejercicio quiero hacer? Entonces decidí que este año quiero entrenar 4 veces por semana. El año tiene 52 semanas. Eso quiere decir que quiero hacer ejercicio 208 días de estos 365 días del año. Eso definitivamente es mucho más claro y es como abrirme a mí misma ese camino que quiero seguir. Es totalmente diferente a si yo nada más digo quiero entrenar más y lo dejo ahí. Porque si lo dejo ahí, en realidad no sé cómo se ve eso. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa más en comparación a qué? Ahí es donde se vuelve súper importante analizar cómo estuvo mi ejercicio en el 2024, cuántos días entrené, cuánto quiero incrementar. Y pues creo que esta manera de trazarme metas es más efectiva y la siento como mucho más accionable. Y pues así estoy haciendo con varias cosas. Por ejemplo, el 2024 me puse la meta de leer 12 libros, un libro por mes, porque quería retomar la lectura después de varios años que la había dejado de lado, cuando toda la vida he amado leer. Y entonces sí logré llegar a esa meta y además lo disfruté montones. Así que para este 2025 la meta es subir a 18 libros durante el año. Ya no pensando en uno por mes, sino como viéndolo de manera más global. Entonces, volver estas metas en algo como un poco más tangible y más accionable, siento que es bien importante,
porque nada hago yo diciendo que quiero leer más y que quiero entrenar más sin especificar qué significa ese más. Al dejarlo así como algo abstracto, creo que es cuando las metas se vuelven esto que ponemos en imágenes bonitas del vision board, pero que no llegamos a cumplir realmente, que no llegamos a ejecutar porque no nos dimos como esa tarea de trazarnos un camino para llegar ahí. Y entonces cuando llegamos a octubre y ya nos acordamos de aquella meta y vemos que no hicimos nada, pues no hicimos nada porque no nos ayudamos a nosotros mismos a hacerlo realmente. Y como cuarto lugar, como cuarta tradición o cuarto ritual que siempre hago y es súper importante porque para mí engloba mucho como todas estas metas que me pongo para diferentes áreas de mi vida, es este ritual de ponerme una palabra para mi año. Las palabras tienen muchísimo poder y las palabras están a nuestra disposición para que podamos comunicarnos y podamos entender el mundo que nos rodea, entendernos a nosotros, entender a los demás. Y las palabras también tienen diferentes cargas, creo, para cada uno de nosotros, porque cualquier palabra que podamos pensar va a tener cierto significado dependiendo de nuestra experiencia. Lo vamos a conectar de maneras diferentes según nuestro contexto. Por ejemplo, para mí la palabra casa puede detonar ciertas emociones, ya sea positivas o negativas, o me pueden pasar una serie de imágenes en mi cabeza y para vos esa misma palabra puede detonar emociones e imágenes completamente diferentes a las mías, aunque casa literal signifique espacio para habitar. Y como entendiendo precisamente el poder que tienen las palabras, me parece que iniciar el año con una palabra que me ayude a enfocar mis energías y que yo pueda llevarme esta palabra bajo el brazo durante los siguientes 365 días, cuando de repente las cosas se puedan poner difíciles, cuando tal vez no haya motivación, cuando hay más dudas que respuestas. Creo que se me ha hecho una súper herramienta sentirme anclada a una palabra que para mí tiene un significado particular, un significado que yo le doy cuando estoy por iniciar mi año. Y este ritual de la palabra sí lo vengo haciendo desde hace como unos 6 años y creo que es el ejemplo más claro que tengo para mí misma de cómo la constancia lleva a esta evolución. Porque el primer año que lo hice, ya no me acuerdo la verdad cuál fue la palabra, por ahí debo tenerla apuntada, voy a buscarla. Y lo empecé porque leí en algún blog sobre este ejercicio y me pareció una práctica interesante. En ese momento además me sentía como bien perdida, no tenía en realidad mucha idea de lo que quería ni de cómo me visualizaba. Entonces me acuerdo que apunté la palabra en mi agenda para verla siempre y era como, ay sí, qué bonito, mi palabra del año. Pero en realidad no llegó mucho más allá que nada más ver una palabra bonita. Y ya con 6 años de volver y volver y volver a este ritual, creo que de verdad le he ido encontrando el sentido, le he ido encontrando el valor que tiene, he ido profundizando y ya es un ritual que me pone a reflexionar montones. Ya les había contado en otro episodio que mi palabra 2024 fue atreverme. Y pensando para atrás, pensando en Sofía de enero 2024, creo que ya tenía muchas cosas claras sobre situaciones, momentos y maneras en las que yo estaba reaccionando que ya tenía o que ya quería soltar, pero me daba muchísimo miedo porque significaba dejar de ser la Sofía que había estado siendo por años. Y qué miedo que da cuando haces o quieres hacer las cosas diferente, porque en realidad no sabemos qué hay del otro lado. Puede que salga bien, puede que salga mal, pero no hacerlo para mí ya no era una opción. Ya había estado sin hacerlo por demasiado tiempo y eso no me llevaba a nada o al menos a nada nuevo. Entonces de ahí salió la palabra atreverme. Y un año después estoy aquí sentada en otra casa grabando un episodio de mi podcast que hace un año ni siquiera estaba en mi mente todavía, ni siquiera estaba en planes. Y poniéndome metas que hace unos años ni siquiera estaban cerca de pasar por mi mente. Y eso no sería así si no me hubiera atrevido a hacer las cosas de manera diferente. Pero la cosa con atreverse es que empiezas a romper esos moldes en los que antes cabías perfecto
pero que ahora al hacer cosas nuevas y diferentes ya nada más no te quedan. Ya se vuelven incómodos y ya te vas viendo en la necesidad de crear un nuevo hábitat para vos misma, un nuevo ecosistema, porque sos una nueva persona y tienes nuevas y diferentes necesidades. Y así es como entra mi palabra para este 2025, que es reconocerme a mí misma. La verdad no sé si hay personas que desde siempre se han sentido bien plantadas en su poder, reconociendo todo lo que aportan al mundo y a sí mismas, seguras y confiadas en cada paso que toman. Si eres una de esas personas, qué hermoso, wow. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo te diste cuenta? Y por favor, pásame tips. Pero en mi caso, definitivamente no ha sido así. En varios momentos de mi vida que ahora se sienten como lejanos, pero en realidad no lo son tanto. He sido esa persona complaciente, la que siempre está ahí para ayudar a los demás, para cuidar. Y no es que ya no lo sea, porque sí, todavía lo soy y me encanta cuidar de las personas que quiero. Pero durante mucho tiempo fui una persona muy dada a otros sin poner límites y sin filtrar mucho, dejándome a mí en último lugar y con un montón de metas que deseaba para mí y para mi crecimiento, pero que en el fondo sabía que no estaba haciendo por dónde acercarme a esas cosas que quería. Estaba recorriendo el mismo camino una y otra vez, ida y vuelta, sin sobrepasar como este techo que me puse yo solita. Nadie lo puso por mí, fui yo sin darme cuenta y hacía las cosas de la misma manera, atendiendo no solo como las necesidades de estas otras personas, sino también las expectativas que yo misma creía que tenía que cumplir para estas otras personas. Entonces, creo que se me volvió este loop en el que avanzaba 3 pasos y me devolvía 2 y así, como subir y bajar las mismas 10 escaleras una y otra vez porque era lo conocido, lo que ya sabía que podía hacer y de cierta manera lo que ya sabía que si hacía iba a tener cierta validación. Pero al mantenerme en esas como mismas 10 escaleras, no podía ver lo que había más allá de la escalera número 15, 20. O sea, no tenía ni idea de cómo se iban a sentir mis piernas si llegaba a la escalera 15 o 20 o 30, porque nunca lo había intentado. Entonces, el 2024 definitivamente fue este año para mí donde salí más allá de esas 10 escaleras. Fue el año en el que no solo me cansé de mis propias excusas, sino que nada más como que le bajé el volumen un rato a tanta duda y tanto miedo y empecé a ejecutar, a hacer, a ver qué pasa, a ponerme a mí primero y gracias a esto me puse en un nuevo entorno mental, físico y energético, siento. Entonces, ahora para mí, este 2025, necesito y quiero empezar a reconocer como este nuevo entorno en el que siento que me estoy moviendo. Reconocer ahora cuáles son mis miedos, porque los que antes eran mis miedos, resulta que ya me moví con ellos y ya no me pesan tanto. Entonces, ya no sé, ¿siguen siendo estos mis miedos? Tal vez no. ¿Cuáles son los nuevos horizontes? Porque ahora que cambió mi vista, cambian también las posibilidades de a dónde quiero y a dónde puedo moverme. ¿Cuáles son mis nuevas habilidades gracias a estos pasos que di? Y reconocer sí quién soy hoy, pero también reconocer todo el nuevo potencial que puedo observar en mí. Si ya, digamos que logré subir una montaña, poder reconocer las otras que aparecen a mi vista ahora que estoy un poquito más arriba, que tengo la vista un poquito más clara. Y yo sé que puede sonar súper romántico, pero a la hora de la hora, a la hora de accionar, a la hora de hacer las cosas, es cero romántico. Y de eso me di cuenta mucho en el 2024, porque requiere de reconocer también a dónde nos estamos nada más quejando, a dónde estoy nada más haciéndome la víctima, porque eso es mucho más cómodo que realmente hacerme cargo de mí. Muchas veces creo que da miedo también aterrizar a detalle todas estas metas, sueños, propósitos, a ponerlas en acciones concretas porque ya dejan de ser esta cosa súper idealizada y empiezan a volverse incómodas y reales, pero al final ahí es donde sucede todo, en las acciones y en las decisiones que no son instagramiables y en empezar a
como que levantar evidencia para nosotras mismas que efectivamente podemos hacerlo, que podemos hacer las cosas. La manera en que abordamos cada día creo que definitivamente tiene un impacto directo en cómo nos sentimos, y una de las formas más fáciles de notar esto es observar como esas pequeñas rutinas o pequeños patrones que repetimos casi sin darnos cuenta, que están como en automático. Por ejemplo, este tema de las quejas. ¿Cuántas veces al día me encuentro quejándome de algo? ¿Cuántas veces al día te has encontrado quejándote de algo? Tal vez puede ser por las presas, por el clima, por el trabajo, por temas, no sé, más personales. Pero, ¿qué pasaría si en lugar de cargar con esas quejas, pudiéramos transformarlas en algo más útil? Y no hablo de dejar de quejarnos, pero sí reconocer el porqué de nuestras quejas y usarlas como un indicador de lo que queremos cambiar o mejorar o dejar atrás en nuestras vidas, porque a veces sin darnos cuenta llegamos a refugiarnos en la queja, llegamos a querer a la queja, llegamos a sentirla como este lugar seguro. Yo, para salir de este círculo vicioso de solo quejarme y echarle la culpa a todo y todos, lo que más me ha estado funcionando es escribir en mi journal, y también creo que este podcast como que me ha movido bastante a profundizar en varios temas. Creo que por eso también lo estoy disfrutando tanto. Pero sí, incorporar el journaling en mi vida me ha ido permitiendo identificar patrones poco a poco. Aún de fijo igual tengo demasiado trabajo por hacer, pero sí lo he encontrado como una súper herramienta que me va permitiendo como darme cuenta si siempre regreso a los mismos temas. Si es que siempre regreso como a las mismas dudas, a los mismos miedos. Y bueno, si es así, entonces, ¿qué puedo hacer ahora con esta información que tengo de mí? Pero definitivamente creo que el primer paso es ese, es como observar, identificar, y en este caso en específico, identificar cuáles son mis quejas y también reconocer qué obtengo de ellas, porque algo me están dando. Me hacen sentir tranquila, me hacen sentir parte de un grupo, me refuerzan alguna idea o alguna creencia, me acercan a alguien que quiero, porque resulta que siempre nos reunimos para quejarnos. Yo, cuando me quejaba constantemente de no tener tiempo para mis proyectos o para las cosas que quería crear, en realidad me di cuenta que estaba tratando de justificarme a mí misma esa inacción, porque es absurdo quejarme de no tener tiempo mientras estoy sentada scrolleando en TikTok o mientras estoy tomándome una cerveza y viendo la misma serie de Netflix de siempre. Entonces, al darme cuenta de que en el fondo esta queja de no tengo tiempo en realidad me permitía nada más seguir procrastinando y quitar, digamos que darme cuenta de esto como que me permitió quitar esa piedrita, entre comillas, del camino, para ya como enfrentarme a la siguiente pregunta. Ok, ¿por qué quiero seguir procrastinando? Y luego ahí vienen más preguntas. ¿Es miedo a que el esfuerzo no valga la pena? ¿A no llegar a donde quiero? ¿A que en realidad hay muchas cosas que no sé cómo hacer y voy a tener que aprender? Y es como ir dándote cuenta de tus propias objeciones, que probablemente hay varias, pero una vez que las puedes identificar, que las puedes nombrar, creo que ya como que pierden ese control sobre uno. Ya como que dejo de refugiarme en mis propias quejas y en mis propias excusas, y la visión se vuelve un poco más clara. Me gustaría decir que se vuelve más fácil, pero al menos en mi experiencia no es que sea más fácil, es que en realidad mi visión no está tan borrosa, ya no está tan nublada por todos estos discursos que me doy a mí misma. Y sí me gustaría igual recalcar que tampoco creo que se trate de no quejarnos nunca, porque la queja también es necesaria, y qué rico sentarse a quejarse un rato y poder desahogarse. Pero cuando solo entramos en pura queja y nada de acción y nos quitamos el tiro, como dicen, y no nos preguntamos un poco más allá de esas quejas, creo que es cuando se puede prestar para sentirnos estancados. Entonces, esta palabra de reconocer, para mí también se trata de reconocer, valga la redundancia, mi cuota de responsabilidad aquí y ahora, y darme a la tarea de
profundizar y no dejar mis metas, mis emociones, mis prioridades en nada más como generalidades, sino que escarbar hasta llegar a la raíz de las cosas, lo más que pueda. Tampoco me gusta como presionarme demasiado ni ponerme 700 metas para un lapso de 12 meses. No creo que tengamos que alcanzar todo lo que queremos ni cumplir con cada detalle de ese vision board en este tiempo. Si lo vemos así, puede ser fácil sentir que las metas son mucho más grandes que nosotros y paralizarnos. Me parece más importante aprender a priorizar y ver nuestros avances poco a poco, año tras año. Hay metas que sí que podemos medir en 12 meses, como por ejemplo esa de quiero entrenar 4 veces por semana, lo que suma 208 días. Listo, medible, incluso replicable, y eso sumado por muchos años me lleva a esta meta más grande de estar saludable. Pero también hay otros objetivos, otras metas, como por ejemplo, no sé, construir un negocio, que probablemente va a tomar más de 12 meses. Ahí la cosa es identificar qué acciones podemos hacer o podemos tomar en los próximos 3, 6 meses que empiecen a mover la rueda. ¿Cuál es la prioridad hoy? ¿Cuál elijo hoy y cuál dejo para mañana? ¿O cuál dejo para el otro mes? ¿O cuál dejo para el otro año? No tengo que hacer todo ya. Y puede dar miedo elegir una meta y darle prioridad sobre las demás. Lo veo en personas como cercanas a mí, ¿verdad? Que siento que tienen este miedo de elegir una cosa por sobre las demás, y creo que también a mí me ha pasado. Pero saber a qué dedicar más energía en este momento, el día de hoy, creo que es esencial para ir avanzando de manera constante, paso a paso, sin saturarnos demasiado, y eso es algo que yo misma estoy aprendiendo. Aquí entra de nuevo el tener estas conversaciones súper honestas con vos mismo. ¿Cuáles son mis motivaciones? ¿Por qué es importante esa meta, ese sueño para mí? ¿Cómo esa meta se alinea con mi propósito a largo plazo? ¿Dónde me veo en 5? ¿Dónde me veo en 10 años? ¿Qué necesita esa versión futura de mí hoy? Si en 10 años quiero tener una buena salud, probablemente lo que esa versión necesita de mí hoy es que haga ejercicio, que coma bien, que tenga mis horas de sueño. Y otra pregunta que me parece bien importante, como tomar en cuenta, es qué está dentro de mi control y qué no. Porque también tener los pies sobre la tierra es importantísimo. Por ejemplo, sería súper injusto conmigo misma martirizarme diciendo: no, es que mi 2024 estuve fatal con el ejercicio, nunca cumplo lo que digo, y hablarme horrible cuando tal vez es porque hubo algunos factores externos que también influyeron en mi desempeño en cuanto a esa meta que tenía. Entonces, ¿qué sí está bajo mi control y qué no? Y ser compasiva conmigo también, hacer un inventario justo conmigo misma sobre dónde estoy en este momento, dónde hubo avances, qué obstáculos se presentaron, reflexionar sin juzgar, solo con el objetivo de aprender y de avanzar. Y volviendo a este ejercicio de la palabra para el año, creo que esto ayuda mucho también a trazar como un camino más claro, porque puede ser súper abrumador pensar en tantas tareas de nuestra vida como por separado, que están las metas relacionadas con el ejercicio, con las finanzas, con el trabajo, con el disfrute, con las relaciones, y se siente como, no sé, si cada una fuera una línea distinta apuntando en diferentes direcciones. Entonces, para mí, elegir una palabra funciona como para unificar, como para agrupar todo en una sola intención. Así que sí, este 2025 para mí es para reconocer lo que ya se fue, reconocer lo que soy hoy y también todo el nuevo potencial de lo que puedo ser, y cómo conforme yo voy creciendo, este potencial también va creciendo, y reconocer de todos los caminos que tengo disponibles, cuál quiero recorrer hoy y de qué manera. Reconocer el camino que se va abriendo delante de mí mientras voy caminando, esas vistas que antes no podía observar, pero que ahora, gracias a que caminé, puedo empezar a ver. Reconocer lo que me impulsa, reconocer lo que me frena, reconocer lo que saca lo mejor de mí y también lo que saca lo peor, reconocer dónde quiero caminar, dónde ya no quiero caminar, reconocer todos los talentos que tengo,
las habilidades y las cosas que ya he aprendido y también reconocer lo que aún me falta por aprender, lo que aún no manejo, lo que aún no integro, reconocer cuándo me necesito activa, me necesito creando, me necesito haciendo y cuándo me necesito también en calma y me necesito descansada y me necesito en pausa también, que siento que este 2024 en eso tengo mucho trabajo que hacer en este 2025. Siento que tengo que ver cómo meto también el tema de la pausa, porque siento que el 2024 requería de mí mucha actividad y mucho hacer, mucho ejecutar. Ahora es de reconocer a dónde necesito también tal vez balancear un poco y reconocer que no siempre tengo que estar en modo acción, que hay un valor inmenso en esta pausa. Muchas veces ahí es donde está la claridad que buscamos y reconocer también me lleva como a mirar hacia atrás con gratitud por las lecciones, por los errores, por las victorias pequeñas y grandes, por las personas que han sido parte del camino, por los momentos en que la vida me ha empujado a crecer, incluso cuando no me sentía lista para hacerlo, cuando no quería hacerlo. Y reconocer que todo, absolutamente todo, es parte del viaje y que cada paso, incluso los que parecían insignificantes en su momento, me han traído hasta aquí y los que se pueden tal vez sentir insignificantes hoy, en realidad no lo son. ¿A dónde me van a llevar? Eso me emociona demasiado. Entonces quiero que este 2025 sea una oportunidad para reconocer lo que hay frente a mí y permitirme ser testigo de mi propio crecimiento, reconocer que estoy en constante evolución y que eso está bien, que no tengo que tener todas las respuestas ahora, porque el proceso de descubrirlas es parte de lo que hace que la vida sea tan rica y tan significativa. Reconocer también que no siempre voy a tener todo resuelto, que hay días en los que voy a sentir que retrocedo más de lo que avanzo, pero que incluso en esos días estoy aprendiendo algo. Reconocer que el progreso no es lineal, que hay curvas, hay bajadas, hay subidas y este año lo dedico a eso, a reconocerme a mí misma y todo lo que soy capaz de lograr, reconocer el presente con toda su complejidad y también su belleza y reconocer el futuro como un espacio lleno de posibilidades que está esperando a ser descubierto con curiosidad y con valentía. Así que te invito también a que encuentres tu palabra para este 2025 y que ojalá te lleve a reflexionar muchísimo de por qué escogiste esa palabra, de qué quieres y qué te motiva, qué te impulsa o qué te da energía también alrededor de esa palabra y que puedas apoyarte constantemente en ella. Y espero que también te sirva este episodio para preguntarte qué estás listo o lista para reconocer en ti en este momento de tu vida. ¿Qué palabras, qué emociones, qué hábitos, qué metas son las que realmente te mueven en este momento? Porque reconocer no es solo ver lo que ya está, es también abrirte a lo que puedes construir, a lo que puedes aprender de ti mismo y también de lo que te rodea. Y no se trata de ser perfecto, se trata de dar un paso a la vez hacia donde tú quieres estar. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por tu tiempo, por tu atención. Te deseo un 2025 de reconocer. He dicho demasiadas veces reconocer, pero bueno, esa es la palabra, reconocer. Te deseo un 2025 de reconocer lo que necesitas reconocer y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye.